al final en el chat hay un formulario para que lo llenen con sus datos y ya, bueno, todos están viendo ¿qué dice? Están viendo la bandeja que tengo con flores, ¿cierto que sí? Sí, señora. Listo, súper. Bueno, entonces vamos a hablar de las resinas que tenemos en Unicor y hoy les tenemos un código de descuento especial para que puedan comprar la resina y luego les estaremos compartiendo cuál es el código a través de la tienda virtual, la pueden comprar. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un corazón en resina y vamos a hacer también en este otro molde que tenemos acá cuadrado, un cuadro de resina, un cubo de resina. Y la idea es que lo vamos a llenar con flores. Para eso las flores tienen que estar completamente secas. No pueden estar frescas porque si están frescas esa humedad se va a ir desprendiendo con el tiempo y nos va a dañar la resina. Bueno. Vamos a hablar, entonces, estas son flores secas. Hay una floristería del este que se llama Flores de mi Tierra que vende este tipo de flores. Muy importante que sean cosas que estén secas. Listo. Espérense un momentico, mi perro está ladrando. Perdón. Vamos a mirar entonces, en Unicor tenemos varias referencias de resina. Tenemos esta, que es la que más se vende porque es muy versátil y se puede usar tanto para recubrimientos, por ejemplo, si queremos hacer una tabla de quesos y aplicarle un poco de resina, o para hacer productos que tengan un espesor no superior a 1 centímetro. Entonces, por ejemplo, portavasos, accesorios como joyería. Acá, por ejemplo, miren este portavasos, es con tabletop, aretas, por ejemplo, miren estas, que también se pueden, esta tiene unas florecitas secas por dentro, también se hacen con tabletop. Es una resina muy buena y es epóxica. Hoy vamos a trabajar, como vamos a hacer este corazón que es muy grueso, tiene 4 centímetros de profundidad. Vamos a trabajar con la resina específica para vaciado profundo. No todas las resinas funcionan igual. ¿Por qué? Por la formulación que tiene. Esta resina de alto espesor es una resina de un curado extra lento. ¿Qué quiere decir? Se nos va a demorar 3 días para poder desmoldar la pieza. Pero esos 3 días, todo ese tiempo que se demora, es a nuestro favor porque el producto va a quedar sin burbujas, porque todo el aire alcanza a salir de la pieza. Y al salir todo el aire, no quedan burbujas en el proyecto. Entonces, quedan piezas con un acabado que parece como si fuera vidrio. ¿Lo pueden apreciar? Muy bonito. Les voy a mostrar, por ejemplo, otra ventaja que tiene esta resina, que es la que vamos a trabajar hoy, que se llama Deep Pur X. ¿Sí? Deep Pur X. Es una resina importada, distribuida para Colombia por Unicor. Es una resina que también nos va a funcionar muy bien en este tipo de moldes que son muy cerrados. Por ejemplo, este molde es de un portavelitas, de un candelabro.
que queda así. Este es ya el candelabro hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese es un molde que es completamente cerrado. O sea, yo voy a vaciar por este orificio la resina, pero yo no voy a ver muy bien si tengo o no tengo burbujas. Entonces, si lo puedo hacer con tabletop, ¿cierto? O con Art Pro, que es la otra referencia. Pero, estoy hablando muy pasito. Espérense, yo subo acá el volumen. Pues que estoy, no, espérate. ¿Así me oyen más? Sí. Bueno, en este tipo de moldes que son cerrados, como yo no alcanzo a ver si tengo o no tengo burbujas, entonces es muy bueno trabajar con Deep Pour porque a pesar de que se va a demorar 3 días la pieza en curar para poderla desmoldar, vamos a tener un acabado que miren que parece como si fuera vidrio, completamente translúcido. Eso pues también tiene que ver con el pigmento que ya les voy a explicar, pero me da esa apariencia de vidrio y me queda un trabajo sin burbujas. Entonces es una resina que ofrece ventajas y es específica para este tipo de trabajos, para moldes cerrados o moldes de alto espesor, como el del corazón que vamos a usar hoy, o este, por ejemplo, que también tenemos, que es un molde cuadrado que también tiene 4 centímetros de espesor. Listo. Bueno, con tabletop lo que podemos trabajar son cosas, pueden ser grandes, ¿cierto? Las podemos hacer con esta resina de tabletop, pero fíjense que la única característica que debemos tener en cuenta para trabajar esta resina tabletop es que el espesor del molde no sea superior a 1 centímetro. Yo creo que con esa explicación está súper claro. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a hacer el trabajo de hoy? Vamos a trabajar primero en este molde y luego vamos a continuar con otro molde. Entonces, los moldes. Es muy importante que los moldes estén siempre muy limpios antes de empezar a trabajar, ¿cierto? Porque si tienen polvo o algún otro elemento, eso va a quedar en la pieza final. También les recomendamos que utilicen siempre moldes en silicona. Miren, por ejemplo, que este molde, si logran apreciar ahí, es brillante. Ese brillo va a quedar transferido a la pieza. Si ustedes, por ejemplo, compran moldes en tiendas de repostería, que también los pueden usar perfectamente porque son en silicona, si ustedes compran esos moldes de repostería y el molde es opaco, la pieza va a quedar opaca. Sí, es muy importante que tengan eso presente. Si el molde es brillante, mi pieza sale brillante. Obviamente, el lado de la resina que se seca al aire queda súper brillante porque la resina es un producto y sobre todo estas resinas de marca Más, que son importadas, son resinas que ofrecen un alto brillo al acabado de la pieza. Entonces tienen un brillo muy bonito que siempre, por ejemplo, si hacen un cuadro, siempre va a quedar muy brillante. Pero cuando hagan piezas en moldes, tengan en cuenta el brillo del molde para el brillo de la pieza. Si trabajan en un molde que es opaco y le quieren dar el brillo, lo que pueden hacer es que hacen la pieza, la desmoldan y luego le pueden dar un recubrimiento, una capa delgadita con la resina tabletop, que es la de recubrimiento. Listo. En este caso, es muy importante siempre leer las instrucciones que traen las resinas, ¿cierto? Porque no todas las resinas son iguales. Y es muy importante leer tanto las instrucciones como los avisos de seguridad. En cuanto a seguridad, les recomiendo trabajar siempre en un área ventilada, ¿cierto?
En este caso estoy trabajando en el balcón de mi casa, pero sí voy a usar guantes. Guantes, puede ser cualquier tipo de guantes. A mí me gustan mucho los de nitrilo. También pueden utilizar guantes de tela y luego sobre los guantes de tela utilizar algunos de nitrilo, de otro material, porque así no suda uno pues como tanto en las manos. Estos son muy, muy buenos. ¿Esas flores que usaste para ese corazón son disecadas o son flores que todavía tenían tiempo de vida? Sí. No, todas las flores que se usan tienen que estar completamente secas, porque si tienen algo de humedad, se va a dañar el corazón. En este corazón en particular, estas son flores artificiales, pues de plástico, pero las que vamos a usar hoy son flores naturales que ya han sido secadas, que ya tienen, pues que han tenido un proceso de secado. Están completamente secas. Listo. Eso Bueno, es muy importante. Bueno, en las instrucciones de esta resina, de la Dipurex, nos dicen que es una resina 2:1. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a medir 2 partes de resina por una parte del endurecedor. La resina es líquida y siempre debe traer 2 componentes, la resina y el endurecedor, para que pueda darse el proceso químico de polimerización para que ella se vuelva sólida. Listo. Si uno no le echa el endurecedor a la resina, nunca se va a secar. Listo. Bueno. Entonces, vamos a empezar el proyecto. Como este cubo lo vamos a llenar de flores secas, si nosotros queremos llenarlo y que nos quede bien lindo, ¿qué pasa? Las flores van a empezar a flotar en la resina. Entonces, de pronto se nos van a mover mucho o no van a quedar en la posición que queremos o se van a voltear unas para un lado y otras para el otro. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, vamos a hacer una primera capa delgadita que la vamos a llenar, para llenar el molde, vamos a ubicar las flores de la manera que las queramos ubicar, ¿cierto? Y ya luego, cuando esa primera capita esté un poco más seca, vamos a terminar de llenar la pieza y la vamos a dejar secar para luego desmoldarla. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a medir, entonces voy a medir 2 partes de resina y una de endurecedor. Entonces, hay unos vasitos medidores reutilizables que son muy útiles cuando trabajamos con resina, porque son los que nos van a garantizar que hagamos bien la mezcla. La mezcla uno también la puede hacer por peso, pero por lo general la resina se trabaja en volumen, unidad de volumen. Por eso necesitamos un vaso con medidas, porque en la medida es donde vamos a medir muy bien la parte A y la parte B para poder hacer nuestra mezcla. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo voy a preparar 75 mililitros, ¿cierto? Que es una medida que puedo dividir por 3, voy a medir 50 mililitros de la parte A y luego los otros 25, que sería la mitad de endurecedor, para tener una mezcla total de 75 mililitros. ¿Hasta ahí me entiendes? 2:1. Este es 2:1. Este es 1,5 kilos. Pues, listo. Entonces, entonces vamos a empezar a medir esto para hacer nuestra capita inicial. Entonces van a ver pues vamos a ver si lo logramos ver en el video. No sé si lo alcancen a percibir. Esta resina, a diferencia de la tabletop, es mucho más líquida, parece agua.
Y eso es lo que permite hacer este tipo de piezas gruesas sin que se nos vuelvan amarillas, sin que se nos fracturen, sin que se nos dañen. ¿Listo? Entonces, voy a medir 50 mililitros de la parte A, que es la resina, ¿cierto?